Bienvenidos a un nuevo capítulo del estudio del Evangelio según el Espiritismo y al último de este camino. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 28, compilación de oraciones espíritas, y hoy vamos a dar por término a este maravilloso estudio del Evangelio que hemos estado haciendo durante más de 4 años y medio, y por eso que vamos a acabar con algo muy bonito, que es cómo orar y qué oraciones, ¿no? Cómo orar y cómo hacer nuestra propia oración, cómo comunicarnos con Dios. Hoy la compilación de oraciones espíritas, como digo en el capítulo 28, está formado por el preámbulo, oraciones generales, oraciones para sí mismo, oraciones para el prójimo, oraciones para los que ya no están en la tierra y oraciones para los enfermos y obsesos. No voy a leer todo el capítulo 28, porque es muy largo. Os invito a que podáis ir leyendo poco a poco, que podáis buscar aquella oración que os pueda servir de guía para después poder hacer la vuestra propia. Y dependiendo también de la situación o de la intención que queráis hacer, ¿no?, con esa oración. Sí que voy a leer el preámbulo de este capítulo y ahora hablaremos un poquito sobre él. Los espíritus han dicho siempre: la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Ore cada uno según sus convicciones y de la manera que más lo conmueva. Pues un buen pensamiento vale más que numerosas palabras en las que no toma parte el corazón. Los espíritus no prescriben ninguna fórmula absoluta para las oraciones. Cuando lo hacen es con el fin de fijar las ideas y sobre todo para llamar la atención sobre ciertos principios de la doctrina espírita. También lo hacen para ayudar a las personas que tienen dificultades para transmitir sus ideas, porque las hay que no creían haber orado realmente si sus pensamientos no hubiesen sido formulados mediante la palabra. La compilación de oraciones contenidas en este capítulo es una selección de las que han sido dictadas por los espíritus en diferentes circunstancias. Hubieran podido dictar otras y en otros términos, apropiadas a ciertas ideas o a casos especiales, pero poco importa la forma si el pensamiento fundamental es el mismo. El objetivo de la oración es elevar nuestra alma a Dios. La diversidad de las fórmulas no debe establecer ninguna diferencia entre los que creen en Él y aún menos entre los adeptos del espiritismo, porque Dios las acepta todas cuando son sinceras. Así pues, no debe considerarse esta compilación como un formulario absoluto, sino como una variedad entre las instrucciones que imparten los espíritus. Es una aplicación de los principios de la moral evangélica que se han desarrollado en este libro y un complemento a sus dictados acerca de los deberes para con Dios y para con el prójimo, donde se recuerdan todos los principios de la doctrina. El espiritismo reconoce como buenas las oraciones de todos los cultos cuando se dicen con el corazón y no con la boca. No impone ni rechaza ninguna. Dios es demasiado grande, según la doctrina espírita, para rechazar la voz que le implora o le canta alabanzas, solo porque lo hace de un modo y no de otro. Quien quiera que censurase las oraciones que no están en su devocionario, demostraría que no conoce la grandeza de Dios. Creer que Dios escucha solo una fórmula implica atribuirle la trivialidad y las pasiones humanas. Una condición esencial de la oración, según San Pablo, es que sea inteligible, a fin de que pueda hablar a nuestro espíritu. Para conseguirlo no basta con que se diga en un lenguaje comprensible para el que ora. Hay algunas oraciones en lengua vulgar que no le dicen el pensamiento mucho más que si estuviesen en una lengua extraña y que por ese motivo no llegan al corazón. Las pocas ideas que contienen suelen quedar sofocadas por la superabundancia de palabras y por el misticismo del lenguaje. La principal cualidad de la oración es la claridad, la sencillez y la concisión, sin la fraseología inútil ni el derroche de epítetos
que apenas son adornos refulgentes. Cada palabra debe tener su sentido, despertar una idea, conmover una fibra. En síntesis, debe hacernos reflexionar. Solamente con esa condición la oración puede lograr su objetivo. De otro modo, no es más que ruido. Observar asimismo con qué aire de distracción y con qué volubilidad son pronunciadas la mayor parte de las veces. Se ve el movimiento de los labios, pero en la expresión de la fisonomía, así como por el sonido de la voz, se identifica un acto mecánico absolutamente externo, durante el cual el alma permanece indiferente. Las oraciones que contiene esta compilación han sido divididas en 5 categorías. Primera, oraciones generales. Segunda, oraciones para sí mismo. Tercera, oraciones para los vivos. Cuarta, oraciones para los muertos. Quinta, oraciones especiales para los enfermos y los obsesos. Con el propósito de llamar especialmente la atención hacia el sentido de cada oración y para que se comprenda mejor su alcance, cada una de ellas está precedida de una instrucción, especie de exposición de los motivos, con el título de prefacio. Y aquí terminamos el texto del preámbulo. Este capítulo, el capítulo 28, el último del Evangelio, es un capítulo que contiene una joya espiritual. Es un puente entre el pensamiento humano y lo divino. Una invitación a comprender que orar no es repetir palabras, sino abrir el alma ante Dios con sinceridad y fe. Este capítulo empieza, como hemos visto, con un preámbulo, un hermoso preámbulo, que nos enseña las verdaderas cualidades de una oración. Y Allan Kardec nos dice que la forma no es nada, el pensamiento lo es todo. Y aquí se encierra la verdadera clave o la idea principal de lo que es o lo que debe ser una verdadera oración. Dios no necesita templos, no necesita gestos ni fórmulas. Aquí como hemos estado leyendo a la hora de la lectura del preámbulo, aquí se muestran una serie de oraciones, pero son meros ejemplos de oraciones. Podrían haber sido otro tipo de oraciones, otro ejemplo de oraciones. Hay infinidad de ejemplos de oraciones. Cojamos la que más nos llame, la que más llame a nuestra alma, a nuestro corazón. Hagamos la nuestra con nuestras palabras. Inventemos nuestra propia oración, no importa. Hagamos una oración verdadera y sincera, con verdadera fe y con nuestras propias palabras, porque solo somos nosotros los capaces de verdad mostrar aquello que estamos necesitando. Elegir esas palabras nuestras, verdaderas y con fe. Orar no es recitar, es pensar, es sentir y es elevarse a Dios. Como hemos dicho, al leer este preámbulo, se nombran 3 cualidades esenciales para poder orar. La primera es la fe, esa certeza profunda en la presencia de Dios y en su justicia. La segunda cualidad es la humildad, porque reconocemos que somos criaturas imperfectas, que estamos en un continuo camino de aprendizaje. Y por último, la última cualidad y no la menos importante, la sinceridad, sin la cual la oración se vuelve vacía, se vuelve hueca. Escuchamos un eco, es una melodía sin alma. Cuando oramos con estas 3 virtudes, nuestra mente se ilumina, nuestro corazón se calma y los buenos espíritus se acercan para fortalecernos, para hacernos más fuertes. Hemos visto también, cuando hemos leído el preámbulo, que Allan Kardec nos recuerda esta hermosa enseñanza de
de Pablo, del apóstol Pablo, quien decía que es mejor orar con pocas palabras, pero con entendimiento, que muchas y sin poder comprenderlas. Pablo nos invita a que nuestras oraciones sean eso, inteligibles, claras, conscientes y sentidas. No sirve recitar, como hemos dicho, recitar mecánicamente si la mente está ausente, porque la fuerza de la oración no está en el sonido, en el movimiento de los labios, sino es en ese pensamiento. Así el espiritismo no impone fórmulas mágicas, fijas, ni estructuras fijas. Nos ofrece modelos de oración para guiarnos en el ejercicio del sentimiento y de la reflexión, pero deja libre a nuestra alma para poder hablar con Dios. Nos da la libertad de hablar con toda sinceridad, con toda verdad, con nuestro corazón. En este capítulo, el capítulo 28, en esta compilación de oraciones, Allan Kardec organiza estas oraciones en 5 grandes grupos. Como hemos dicho, las oraciones generales, que son oraciones para uno mismo, nos enseñan a mirarnos con sinceridad, a corregir nuestros defectos y a resistir las tentaciones y agradecer las pruebas. Las oraciones para el prójimo nos invitan a amar a todos, incluso a nuestros enemigos, porque cuando oramos por ellos, sanamos también nosotros. Las oraciones por los que ya partieron son actos de amor que alivian a las almas sufrientes y las ayudan a avanzar en su camino espiritual, dándoles la fuerza a través de nuestra oración. Y las oraciones, por último, por los enfermos y los obsesos o los obsediados. Son verdaderas vibraciones de consuelo, de paz, capaces de calmar, fortalecer y liberar. Dentro de las oraciones generales, que hemos visto al principio, hay una que es la universal, el Padre Nuestro, esa oración dominical. Jesús la enseñó como modelo perfecto de oración y Allan Kardec la analiza verso a verso. Por eso os invito a que podáis leer aquí el significado de cada verso del Padre Nuestro, mostrando cómo en pocas palabras se encierra toda la moral cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase reconoce la paternidad divina y la fraternidad humana. Santificado sea tu nombre. Es un acto de amor y respeto hacia el Creador. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es la aceptación humilde de las leyes divinas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pide no solo el alimento material, sino el pan espiritual, el pan para nuestra alma, fortaleza y esperanza. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos enseña que no solo quien perdona puede perdonar, puede merecer el perdón. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es la súplica de nuestra alma por mantenerse en el camino del bien. El Padre Nuestro contiene toda la moral de Cristo condensada, y si la oramos con comprensión y con sentimiento y con verdad, solamente con estas palabras ya nos elevamos hasta Dios. El mensaje más bello de este capítulo es que la oración no cambia las leyes divinas, pero nos cambia a nosotros. Las leyes de Dios son inmutables. Orar con fe, humildad y comprensión es elevar el alma por encima de las dificultades, es abrir la puerta del corazón para que entre la luz de Dios. Cada oración, cuando nace del amor,
Es una chispa que asciende hasta el cielo, hasta Dios, y regresa en forma de paz, de serenidad y de consuelo. Así, orar no es pedir, es conectarse, es sentir, es amar, es sentir esa conexión con nuestro Padre, sentirnos amparados, sentir ese calorcito en nuestro corazón. ¿Y tú cuándo fue la última vez que oraste de verdad? No con los labios, sino con el corazón, con el alma. Quizás hoy sea un buen momento para hacerlo. Solo necesitas un momento de silencio, un momento de paz, de tranquilidad y el deseo sincero y verdadero de querer hablar con Dios. Os invito de verdad, de todo corazón, a que podáis ir leyendo poquito a poco los diferentes ejemplos de oraciones que encontramos aquí según la necesidad del momento. Hay al principio tenemos oración para los mediums, oración para cuando vamos a hacer una reunión. La oración 6, siempre hacemos la oración 6 para cuando vamos a hacer una reunión y la oración 7 para cuando la damos por finalizada, para poder cerrar, hacer ese cerramiento o encierre para poder quedarnos en paz y en armonía. Luego tenemos oraciones para los mediums, oraciones para uno mismo, a nuestros ángeles de la guarda, los espíritus protectores, para alejar a los espíritus malos, para poder corregirnos de un defecto, para resistirnos a una tentación. Hay muchos ejemplos para pedir un consejo, para dar acción de gracias por haber obtenido, haber conseguido una victoria en las aflicciones de la vida, por un favor obtenido también. En fin, hay la verdad que muchos ejemplos de oraciones y, como digo, os invito a que podáis leeroslas. Hay 86, si no recuerdo mal, 80 o no, hay 84, perdón, hay 84 oraciones y todas ellas son maravillosas, pero como siempre, como nos dice ahí, ¿no? Al principio de la lectura, en el preámbulo, son meros ejemplos. Tomemos este ejemplo y hagámoslo nuestro con nuestras palabras, con nuestra intención, con nuestra verdad, con nuestra fe, con nuestra oración. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, por estar aquí, por haber llegado hasta aquí, a este final de este estudio, pero este inicio de camino con Dios, de camino con la verdad y camino con esa fe, que siempre que necesitéis de poder sentiros amparados, sentiros sostenidos en los momentos de verdadera aflicción, que podáis coger esa oración, que podáis escucharla, que podáis leerla y que podáis hacer esa pequeñita oración vuestra. Y siempre os invito a que podáis volver a escuchar todos los encuentros que hemos tenido durante todos estos años del Evangelio. Son verdaderas joyas, píldoras de paz, de fe, de unión, píldoras para poder continuar, para poder seguir caminando. Esto no se acaba aquí, esto es esa continuidad, esa fuerza para poder seguir de manos dadas, seguir de la mano de Dios. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Que Dios os bendiga.